La Biblioteca de Hernán les da un cordial saludo. Mi nombre es Hernán Avendaño Cruz y me complace mucho compartir con ustedes los comentarios a los libros que leo. El propósito es motivar a más personas a disfrutar de la lectura. En nuestro comentario de hoy, incursionamos en los terrenos de la ciencia política, de la mano de una escritora que ha adquirido renombre internacional por sus escritos en este campo y aborda uno de los temas de gran debate en el mundo actual. Es Anne Applebaum y el libro El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, publicado por Debate en Bogotá en el 2021 y la edición en inglés original es del 2020. Anne Applebaum es una historiadora y periodista estadounidense polaca. Nació en Washington en 1964, estudió historia en la Universidad de Yale y tiene una maestría en Relaciones Internacionales en London School of Economics. Su labor como historiadora la ha centrado en Europa del Este y la Unión Soviética. Ha publicado Gulag, una obra por la que ganó el premio Pulitzer en el año 2004, El telón de acero, Hambruna Roja, la guerra de Stalin contra Ucrania y El ocaso de la democracia. Como periodista, ha trabajado en The Economist, Washington Post, The Atlantic, entre otros medios. En El ocaso de la democracia, su libro más reciente, Anne Applebaum se enfoca en un problema que constituye uno de los grandes debates contemporáneos: ¿cuál es la crisis de la democracia y la amenaza del autoritarismo? Applebaum coincide con otros autores en que el problema se hace más evidente desde mediados de la década del 2010. La autora comienza refiriéndose a Polonia y comenta el ascenso al poder del partido de extrema derecha Ley y Justicia en 2015. De años atrás, este partido venía en gradual proceso de adopción de ideas no solo xenófobas y paranoicas, sino también abiertamente autoritarias. El electorado no era plenamente consciente de las implicaciones de su decisión y simplemente querían un cambio. Una vez en el poder, los líderes del partido violaron la Constitución para dominar la rama judicial y los medios de comunicación públicos, con el objetivo de tener tribunales dóciles y manejar la propaganda sobre su gestión, incluso basada en mentiras. En su siguiente paso, el gobierno despidió a miles de funcionarios y los sustituyó por incondicionales del partido, primos y otros familiares de incondicionales del partido. Además, sacó a muchos militares y diplomáticos y profesionales, así como a directivos de instituciones culturales y varios de sus seguidores promovieron actitudes xenófobas, especialmente contra los judíos y contra los inmigrantes islámicos. Con ello, se acentuó la polarización, que implicó el cambio radical de visión de muchas personas que terminaron adhiriendo al gobierno. Ella se pregunta qué factores pudieron propiciar el cambio, no solo de partido, sino también de las personas. Son muchos los factores que podrían explicarlo, pero su punto de partida es que, dadas las condiciones adecuadas, cualquier sociedad puede dar la espalda a la democracia. Esto significa que la democracia en realidad es más débil de lo que tendemos a pensar, y como resalta la autora, es una idea que está presente en los filósofos como Platón y en los redactores de la Constitución de Estados Unidos. De ahí que se hayan diseñado lo que conocemos como contrapesos, para evitar caer en excesos de democracia, tiranía o autoritarismo. Con estos elementos, Anne Applebaum entra a explorar temas como qué características tienen las personas con tendencias autoritarias y cómo consiguen adeptos a sus causas. Comienza destacando los aportes de la economista conductual Karen Stenner
quien argumenta que alrededor de una tercera parte de la población de cualquier país tiene lo que ella denomina predisposición autoritaria. Esta se relaciona con personas que no toleran la complejidad y por eso encuentran en los demagogos la simplicidad que prefieren, la no confrontación de ideas. El atractivo emocional de una teoría conspiranoica reside en su simplicidad. Explica fenómenos complejos, da razón al azar y a los accidentes, ofrece al creyente la satisfactoria sensación de tener un acceso especial y privilegiado a la verdad, explica Anne Applebaum. Como complemento, los autoritarios se apoyan en una élite culta e intelectual que les ayuda a difundir sus mensajes y a justificar la violación de la Constitución. Ellos aparecen como el vehículo para manipular el malestar social, para posar como la voz de los descontentos y para crear la idea de que el futuro está en el autócrata. La autora señala que el Estado unipartidista antiliberal, que hoy se ve en países como Venezuela, China y Zimbabue, surgió con Lenin en la Revolución Bolchevique. Es un Estado que anula la competencia, las campañas electorales, las votaciones y la meritocracia, y la sustituye por las dádivas a los más leales. Se suele permitir la coexistencia de la oposición como algo simbólico, que no representa una amenaza real y sirve para seguirse presentando ante el mundo como una democracia. Otra característica de estos estados unipartidistas es el uso intensivo de la mentira mediana, término tomado del historiador Timothy Snyder, que podríamos asociar a las fake news. Mediante ellas, fortalecen la polarización o el nacionalismo e incentivan a la xenofobia, como lo ilustra el ejemplo de Donald Trump. Pero también lo vemos en Chávez y Maduro, o en los casos que cita Applebaum de Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, Boris Johnson en el Reino Unido. Un uso muy frecuente de la mentira mediana es la explicación de por qué fracasan las políticas. Siempre están asociadas a argumentos conspiranoicos que vienen de fuera del gobierno o del país. En Colombia lo vivimos permanentemente con el régimen venezolano, que culpa de todos sus desastres a los gobernantes colombianos y a los que peyorativamente denominan pitiyanquis. Una dimensión adicional de estos movimientos es la nostalgia, que pueden tener dos formas: reflexiva o restauradora. Ambos se relacionan con el pasado, la época de oro, pero la primera no pasa de una fase contemplativa. En cambio, los nostálgicos son artífices de mitos y arquitectos constructores de monumentos y fundadores de proyectos políticos nacionalistas. Además, suelen implicar teorías conspiranoicas y mentiras medianas. Un ejemplo actual de esta dimensión es Putin y su particular añoranza de cómo el imperio ruso como una justificación para la invasión de Ucrania. ¿Qué comentarios podemos hacer a la obra? El ocaso de la democracia me pareció un libro excelente y muy acorde con la situación que estamos viviendo en el mundo y con los riesgos que encaran países como Colombia. Es un buen marco para entender muchas de las cosas que están ocurriendo en los años recientes. Tal vez, en mi opinión, quedó faltando un vínculo con el malestar social que se observa tanto en economías desarrolladas como en desarrollo desde finales del siglo XX y que en otras interpretaciones se relaciona con el rompimiento del contrato social y con los movimientos populistas. Una característica que me gustó mucho del libro es la forma en que la autora narra el tema. No asume un acartonado formato académico, sino el de sus vivencias y sus experiencias cercanas con países que conoce muy bien. Esto hace más suave y amena la lectura. Una razón de más para invitarlos a su lectura, con la seguridad de que encontrarán elementos para mejorar la comprensión de lo que está ocurriendo hoy con la democracia en el mundo. Este era nuestro comentario de hoy. Lo invito a darle like al video si fue de su agrado. Si aún no se ha suscrito, no se olvide de hacerlo. Es muy fácil.
Y además puede seleccionar la frecuencia con la que quiere recibir las novedades del canal. Sus comentarios son muy valiosos para la biblioteca de Hernán, así que quedamos pendientes de ellos. Hasta nuestro próximo video. Felices lecturas.